¿Qué tal? Es un gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de la señal de todos, por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. Como usted sabe, se han venido dando muchos cambios a nivel nacional en materia del deporte en nuestro país, empezando por el titular Alfredo Castillo, quien ha llegado como nuevo titular a la CONADE. Muchas críticas, ya lo habíamos comentado en programa anterior, porque no es deportista, se dice que practicó el pádel, pero bueno, como deportista y como tal no. Ha habido deportistas a lo largo de la historia en nuestro deporte, en nuestro país, que también como Raúl González, Carlos Hermosillo y muchos otros más, que siendo deportistas han estado en esas instancias de ser autoridad y no han dado los resultados que se necesita. A partir de este panorama a nivel nacional se desprende también en todos los estados. Jalisco no ha sido la excepción. Jalisco ha tenido grandes personalidades dirigiendo el deporte. Empecemos por Saúl Joaquín Figueroa, quien fue el primer director del CODE. A él le tocó de lo que era CREA a CODE. Posteriormente vendrían nombres como Fernando Quirarte, ¿lo recuerda? El sheriff, sí, fue director del CODE y pasó sin pena ni gloria. Después vendría un aspecto muy importante que le da peso a la dirección. Un exalcalde de Guadalajara, José Guillermo Vallarta Plata, fue también director del CODE, amante del ciclismo, lo practicó, sin embargo no pudo hacer mucho. Tuvimos visitas importantes, Raúl González, en fin, este es el panorama que de alguna manera ha venido. ¿Por qué esta introducción? Bueno, hoy en día vemos y escuchamos con frecuencia a muchos funcionarios decir políticas públicas para el desarrollo del deporte. Por esa razón, bueno, me he dado a la tarea de invitarle aquí a su casa a un gran compañero, Enrique Tucen, analista político. ¿Qué debe de entender el político por el deporte? ¿Qué entiende el político en materia de deporte? ¿Es correcto que los deportistas invadan los terrenos de la política? Estos y muchos otros temas más los dialogaremos con nuestro invitado. Enrique, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas. Damos también la bienvenida a Jesús Sánchez. Jesús, bienvenido. Como siempre, un placer, Sergio, Enrique, de platicar de lo que más nos apasiona, que son los deportes, y un tema bastante interesante, el que tenemos para analizar y para platicar el día de hoy en Minuto 44. Enrique, ¿por dónde quieres empezar? Digo, se me ocurre, si es lo correcto decir, ¿cómo perciben los funcionarios públicos o los políticos al deporte? Pues mira, es un tema muy interesante porque por más que muchas veces he discutido cómo le hacemos para que el deporte no se politice, ¿no? Siempre ha sido una discusión de cómo le hacemos para que el deporte sea una discusión técnica, donde están los que saben. Es inevitable que el fútbol y todos los deportes se politicen, ¿no? Es inevitable porque al fin y al cabo depende de decisiones públicas, depende también algún tipo de deporte de decisiones sobre gasto público, sobre políticas públicas, y van muy vinculadas porque los políticos ven en el deporte una forma también de atraerse, por ejemplo, votos, ¿no? En tiempos electorales, también siempre es un discurso políticamente correcto. Yo creo que cuando los políticos hablan de deporte hay mucho de demagogia, ¿no? Se repiten ciertos puntos comunes, se habla de temas que en realidad después cuando ya vemos en la práctica no se operalizan, ¿no? Porque al final fueron discursos de campaña o discursos electorales que no son muy rentables. Creo que la política ha hecho uso del deporte durante muchos años, incluso yo diría que ha sacado rentabilidad, raja del deporte, pero lo que vemos es que después cuando se traduce en gobiernos, en congresos, en alcaldías, en realidad no se materializan en políticas públicas. Hay una disociación entre la forma en que el político vende el deporte, e incluso se dice aliado del deporte, de las causas del deporte, y después ya cuando vemos en la práctica pues hay una total ausencia, incluso en términos monetarios, ¿no? También hay una gran ausencia, y lo hemos visto, en conocimiento, porque de alguna manera ellos hablan de las políticas y como tú bien lo dices, bueno, pues es un marketing, un hablar bien del deporte, pero a la hora de los cocolazos, a la hora de ni siquiera programas concretos, somos el primer lugar en obesidad todavía hoy.
desde hace 10 años, si no es que más, Enrique, y no ha habido políticas públicas ni del sector salud, ni del sector educativo, y mucho menos de nuestros legisladores, ¿no? Pero lo que sí vemos, y es a este vínculo que me refiero, es que cuando hay un evento deportivo importante, una victoria en algún tipo de deporte, ¿no? Si vemos, por ejemplo, al presidente de la República recibiendo a los deportistas, vemos al gobernador hablando con ellos, reafirmando su vínculo con el deporte, la importancia del deporte para una sociedad integral. Sin embargo, creo, y este también es un punto donde los ciudadanos tendríamos que hacer algo de autocrítica, el ciudadano no castiga al político por tomar malas decisiones o por lucrar con el deporte. Cuando vemos y cuando se le preguntan a los electores, oye, ¿por qué decides tu voto? ¿Cuáles son los temas que priorizas para definir tu voto? Pues siempre está empleo, economía, inseguridad, pero el deporte aparece entre los lugares 50, 51, 52. A lo que me refiero es que es cierto que los políticos no le dan prioridad y no es un protagonista el deporte de los gobiernos. Sin embargo, también los ciudadanos no hemos tenido digamos, el éxito para tratar de empujar y presionar a los políticos para que cuando no cumplen sus programas en materia de deporte tengan un castigo en donde más les duele, porque a los políticos no les duele perder prestigio, no les duele perder ciertos atributos sociales, lo que les duele al final es cuando pierden en las urnas, ¿no? Que eso es lo más lamentable, ¿no? Porque hemos visto, no es de la actualidad esta situación que se menciona, porque se ve a los políticos tomando el deporte como un escalón, como un punto de lanza para tener esos votos, para tener esa participación, bien lo dices, Enrique, pero no se percatan realmente de las necesidades y de lo que implica el tener esa participación. Creo que como ciudadanos en general, y bien lo dices, hay que por lo menos meternos en cuanto a los políticos, analizar qué realmente se está haciendo por las diferentes cuestiones que se proponen y sobre todo en el tema deportivo, que se aprovecha bien por los políticos, pero al momento no se hacen ninguna clase de propuestas y estamos viendo en la actualidad de Sergio Enrique diferentes cosas que ya hay que analizar realmente en el deporte para poder por lo menos dar soluciones, porque no se ha tenido por lo menos una respuesta en alguno de los temas que ya iremos poco a poco analizando, pero no hay propuestas para, en general, el deporte, para por lo menos tener algo positivo. Me iría a un tema anterior. No, digamos, las propuestas tienen que surgir de un proyecto, de entender el proyecto del deporte, un proyecto mucho más amplio. Las propuestas cuando son, digamos, todas dispersas, que no tienen conexión, es porque detrás no hay un proyecto. Yo les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que hubo un verdadero proyecto nacional de deporte? Es decir, un proyecto nacional, se me viene a la cabeza, al estilo España en los 90s, por ejemplo, donde se formó una serie de deportistas muy importantes que ahorita tienen mucho éxito, que hicieron escuela, o por ejemplo lo que hizo Argentina, u otros países que incluso los vemos como inferiores en términos de desarrollo, como Cuba, por ejemplo, con proyectos muy claros en materia de deporte. ¿Por qué no existen esos proyectos? Y ese es mi punto de vista, porque el ciudadano no premia a los políticos que tienen verdaderos proyectos en materia de deporte. Entonces, mejor hacer populismo, demagogia, ponerte la camisa de las Chivas, saludar a una gimnasta porque ganó una medalla, construir Juegos Panamericanos cuando no hay un proyecto detrás, simples cascarones que no tienen, digamos, demasiada narrativa. A eso me refiero. Cuando no hay proyecto, es imposible premiar o castigar a los políticos. Bueno, y esto decía Jesús en ese sentido, un análisis. ¿Un análisis de qué, Jesús? De que llevamos 3 años actualmente con un director que efectivamente todos creíamos que traía una carpeta con programas y que a 3 años vemos que no ha servido de nada, que esa carpeta estaba vacía, que simple y sencillamente está viviendo de lo que le dejó su antecesor, porque a 3 años yo sigo viendo los mismos clavadistas. Sí. Que siguen dando renombre a nivel internacional a Jalisco y a México. ¿Te hallen más? Taekwondo va para atrás, que me digan qué otros ¿Natación? a ese nivel. ¿Natación? ¿Quién de natación? No hay nadie que... No hay nadie. Sí, llevamos Jalisco. décadas, ¿no? Sí, llevamos Sí. décadas. Entonces, ¿qué pasa? Este análisis es importante. Yo tengo una frase que utilizo en todos los noticiarios, día con día. Digo, el deporte es una herramienta con la cual se pueden aliviar muchos problemas sociales. Quiero decir, y después de haber escuchado a Enrique, nuestro invitado Enrique Toussaint, que estoy viviendo en un castillo de ilusiones y de fantasías. De esto hablaremos al volver.
gracias por seguir con nosotros. Bueno, y yo le decía, sí, parece ser, me resisto a creer esto, o sea, a que estoy viviendo en un castillo, en una ilusión, porque yo estoy convencido que gracias al deporte, el deporte será una herramienta con la cual se pueden aliviar muchos problemas sociales siempre y cuando usted funcionario, usted regidor, usted diputado, usted gobernante, usted director del deporte en el estado, de veras se lo crean y luchemos conjuntamente. El deportista hace lo suyo, creo que le quedamos a deber. ¿Estoy en lo cierto, Enrique, o no? Sí. Y no solo eso, no solo alivia ciertos temas sociales que son complicados, sino aparte el deporte es una palanca para generar muchas cosas más. Por ejemplo, desarrollo económico. Es decir, si se logra hacer una industria vinculada al deporte, se genera turismo, se generan espacios deportivos muy importantes. El turismo deportivo es importantísimo en Estados Unidos, en Europa es importantísimo el turismo deportivo. El problema es que el deporte en México se le concibe, y lo platicábamos antes de entrar al aire, como hacer unidades deportivas, ¿no? Un sentido, digamos, demasiado corto de lo que el deporte puede ser. Pero el deporte puede ser una estrategia de posicionamiento. A ver, ¿qué tan importante, por ejemplo, para un país como China es el deporte ahorita en términos de su lucha hegemónica contra Estados Unidos, de ver quién es el país más importante del mundo? Qué importante fue el deporte, por ejemplo, con la Unión Soviética en el tiempo de polarización de la Guerra Fría. Qué tan importante ha sido para Cuba, ¿no? Mantenerse como uno de los países potencia en los Juegos Panamericanos y en el continente americano. Eso nunca lo hemos visto en México. Inclusive Brasil, ¿no? Porque Brasil es un país que se caracteriza por tener una gran escuela en cuanto a fútbol se refiere, pero en otros deportes ha crecido bastante. ¿Natación? Han iniciado por lo menos con proyectos, con planes para en un futuro convertirse en unas potencias del deporte a nivel mundial y van con muy buen paso. Han trascendido, han generado resultados en las diferentes disciplinas y eso por lo menos ya genera una imagen diferente para las futuras generaciones de que se puedan involucrar en el deporte. En México y en Jalisco no ha sido de esta manera. Bien lo mencionaba Sergio, se ven las mismas caras, se ven los mismos rostros, en los resultados se ve la misma participación de los deportistas. Hace falta obviamente que en algún momento las autoridades realmente se preocupen por el deporte mismo y no por otra clase de cosas que pueden estar en torno al deporte en Jalisco y a nivel nacional. Enrique, Jesús, pero ¿cómo hacer entender o cómo buscar hacer entender que verdaderamente la autoridad se preocupe por el deporte? Bueno, es complicado. Yo creo que al final hay una inercia de ciertos temas que son... Porque aquí siempre existe esta diferencia entre lo urgente y lo importante. Es decir, los políticos van apagando algunos conflictos que son urgentes, ¿no? Por ejemplo, sucede lo del Estadio Jalisco del domingo pasado, ¿no? ¿Y qué pasó el siguiente día? Ya había 3 regidores diciendo tenemos que castigar, ser más categóricos con la violencia dentro de los estadios, ¿no? Eso es lo urgente, digamos, ¿no? O así lo conciben. Pero aquí hay 2 puntos, Enrique, perdón, que aquí nos desviamos, pero tú dices esto de los regidores, ¿sí? Uno de ellos o una de ellas fue Cristina Solórzano, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces ha sido regidora de espectáculos? Hasta hoy se preocupa, pues digo, claro. No entiendo. Bueno, la coyuntura, ¿no? Y que en esos momentos es cuando se da la cara, ¿no? Pero ¿qué realmente voy a hacer para erradicarlo? ¿Qué voy a hacer para poder por lo menos quitar de esta manera? Y siempre a la hora de los golpes, o por lo menos cuando sucede algo, es cuando aparecen las autoridades, pero no hay nadie que realmente se ponga el saco y diga, voy a hacer esto para poderlo quitar. Enrique, hace un año casi ya sucedió precisamente ahí. De la barra de Chivas. La barra de Chivas. Y ahora, o sea, ¿cómo entender que a un año y vuelva a salir esos regidores que gritan y que dicen, entonces, ¿qué hiciste en un año? En un año, porque ya había pasado. ¿Qué? Esto no se castiga, esto es omisión y responsabilidad. Sí. ¿Cómo se puede castigar? ¿Con quién vamos o a quién le decimos? Bueno, porque están afectando al deporte, ¿eh? Se supone que este tipo de cosas en las democracias se tiene que castigar con el voto. Es decir, cuando un regidor, cuando un diputado no cumple lo que tiene que hacer, pues tendrías que votar por otro partido político, ¿no? De entrada, para mandar un mensaje de que no he hecho las cosas bien. Yo creo que es por esta confusión, Sergio, repito, lo importante siempre se deja de lado por urgencias que van apareciendo, como este tema de las barras, o por ejemplo cuando hay problemas, todos estos escándalos que ha habido también sobre algunos temas sexuales relacionados al deporte. También ya veíamos a los legisladores queriendo subirse a la tribuna y decir, bueno, yo defiendo a los deportistas y siempre he sido un aliado de los deportistas, pero en realidad nunca hay debates serios sobre qué queremos hacer del deporte en Jalisco y en México. No hay debates, digamos,
A lo que me refiero es debates que trasciendan 2, 3, 4, 5 años. Que digamos, ¿cómo le vamos a hacer para construir esto que decíamos, nuevas caras del deporte? Porque yo sí soy de los que cree que los deportistas son, como los artistas y como otras personalidades, son los grandes embajadores de los países, se convierten en los grandes embajadores. Es decir, nosotros conocemos de Alemania muchos de sus jugadores de fútbol, o de España sus tenistas. Es decir, si Jalisco se quiere posicionar también como una marca interesante a nivel internacional, que la gente vea éxito, un pueblo con estima, que puede ganar, victorioso, tiene que posicionar ciertas figuras y la realidad es que no las tenemos. Somos un estado que se quedó sin esos grandes referentes porque no solo por el tema de dinero, sino que se ha visto el deporte como una cuota política más, para colocar a un amigo, para colocar a un político, y no en realidad como un espacio técnico de toma de decisiones sobre el deporte, ¿no? Que hay muchos, Sergio Enrique, deportistas que inician en el deporte, pero conforme pasa el tiempo, conforme pasa las competencias, los años, se van del deporte o simplemente lo practican como un hobby por la falta de apoyo, porque realmente no ven un futuro en el deporte, el ver sufriendo a sus papás por el tema económico, no les da ya para poder seguir en el deporte y las condiciones las tienen, pero el problema es que se quedan en el camino esas grandes figuras. Hace falta que realmente se involucren a las autoridades en esta clase de personas, porque en un futuro podríamos estar hablando de imágenes importantes en el deporte a nivel nacional y obviamente para el mundo México. A ver, pero yo les voy a poner casos concretos, Enrique y Jesús. Hablan de imagen de deportistas. Ana Guevara, senadora, ¿sí? Fernando Platas. Fernando Platas. Sí. Está el propio Jesús Mena y lo acaban de correr porque esa es la verdad, no dio el ancho. Felipe el Tibio Muñoz, que ha sido un vividor después de su medalla, fue el que acabó con la comisión con la ODEPA, ¿sí? Y además, fue presidente él de propio organismo y cuando él estuvo, todo funcionó bien, todo era maravilla. Ahora no, porque era, como dices tú, cuestiones políticas, ¿no? Y Barcis niega que ese ha sido un chapulín. Bueno, lamentablemente, y se va a oír muy fuerte, murió uno de los grandes del deporte que controlaba, y lo sabemos y era sabido, don Mario Vázquez Raña. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Quién va a tomar? ¿Sí? El cargo. O sea, este tipo de cosas, hay figuras. Y como decías tú, Ana Guevara vivió la pobreza. ¿Cómo debemos de entender esta invasión, participación, deseo, gusto, derecho de un deportista como ha sido Ana Guevara y como hay muchos? Es que yo partiría de eso, Sergio. Es un derecho que tienen poder participar en elecciones, participar en partidos políticos, en cargos de representación popular. Sin embargo, lo que sucede es que los partidos políticos sacan muy buena raja porque estas figuras pues, tienen mucho peso social. Cuauhtémoc Blanco es candidato de un partido en Cuernavaca, ¿no? Donde es candidato. Por la popularidad que tiene. Por la popularidad, pero en realidad porque sin Cuauhtémoc Blanco ese partido político no alcanzaría ni el registro. Es el Partido Socialdemócrata que está ya desaparecido a nivel nacional. Es decir, son figuras muy atractivas que generan, como los artistas también, Carmen Salinas, que generan un vínculo con la población que los políticos no tienen de credibilidad. Sin embargo, yo creo que sería positivo que estos deportistas se involucraran en política si después traducen toda su experiencia que les tocó vivir en las canchas, con la burocracia deportiva, en políticas públicas, en programas, en proyectos. Sin embargo, estos deportistas llegan a comportarse pues, básicamente como los políticos y se olvidan totalmente de la agenda de deporte. Entonces, sería bueno, digamos, que fueran embajadores en las representaciones de los deportistas, pero no lo son. Cambian los intereses, ¿no? Ya estando en la política, cuando eres deportista, y muchos lo hemos escuchado, Sergio, Enrique, que piden apoyo, que piden realmente que se fijen en ellos. Ya estando en la política, los intereses son personales y no interesa, y lo hemos visto, lo mencionabas con todos estos nombres, se preocupan por las situaciones personales, por el dinero que se maneja en la política, pero realmente no se preocupan por las nuevas generaciones que sufrieron igual que ellos, pero ahí se va a quedar solamente en el pensar que las generaciones que vienen van a sufrir lo mismo que en algún momento ellos lo hicieron. ¿Por qué la sociedad, Enrique, Jesús, por qué en el caso de Ana Guevara, nuestra máxima exponente en el atletismo de velocidad, bueno, ¿por qué se nos viene a la mente que Ana Guevara tiene que ayudar al deporte? Y vemos que la realidad es que está en todas las comisiones, excepto en lo que sabe. Entonces, ¿qué pasa? Zapatero a tu zapato, ¿se le fue el zapato o no llegó el zapatero? ¿Qué pasó ahí? O no le interesa. No le interesa. O lo que quería era un cargo político. Bueno, un senador gana mucho dinero.
y dura 6 años el puestito, ¿no? Es decir, es una posición muy atractiva. Estaba recordando ahorita que hablaban del caso de Romário en Brasil, que sí se comprometió en el tema deportivo y se convirtió en una bandera de la defensa, sobre todo de los deportes amateurs en los estados más pobres de Brasil, sobre todo en el norte. Es decir, sí se puede hacer ese vínculo. El problema es que aquí el deportista llega y dice, pues para esto trabajé, ¿no? Yo ya le pagué al partido político dándole buenos votos, ahora de regreso, ¿no? Ese es Ahora es mi turno, ¿no? Un turno, cambalache. Pues qué triste este tipo de situaciones. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Al volver, bueno, seguiremos con otro tema. Yo me resisto y seguiréis diciendo, si a Nuevo León le va mal, ¿por qué a Jalisco le tiene que ir mal? Si a otro estado le va mal, ¿por qué a Jalisco le tiene que ir mal? Esto no lo acepto y no lo aceptaré, y vamos a platicarlo y ver el punto de vista de Enrique Tucent. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y damos paso a la llamada ya tradicional con el licenciado Saúl Joaquín Figueroa López, quien es Premio Jalisco al Deporte 2013-2014. Mi querido licenciado, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Estimado Sergio, el día de hoy vamos a tocar un punto que creo que es fundamental para el ambiente deportivo de nuestra entidad, y nos referimos concretamente al asunto de la violencia en el deporte. Adelante. Como tú sabes, Sergio Enrique, se han venido vertiendo numerosos comentarios en torno al vergonzoso asunto de la violencia desatada con motivo de un partido de fútbol profesional. Ciertamente esto no es un tema escueto o sencillo. Este problema es un reflejo complejizado del desmedido embate del mercantilismo y la publicidad embosada, los cuales incentivan de manera poco constructiva la necesidad de pertenencia del público aficionado y demeritan el simbolismo idealizado del deporte como práctica benéfica y social del ser humano, lo cual es un auténtico conflicto para nuestras expectativas sobre la naturaleza del deporte. Los deportes de más impacto masivo elevado son los que se rodean de este tipo de hechos violentos y son constantemente censurados por los medios de comunicación, al tiempo de incentivar mayores niveles de rivalidad, generando así más tensión y un conflicto potencial mayor. Y fíjese bien, si esa tensión es elevada, existe una mayor probabilidad de que haya elementos que faciliten la aparición de hechos de violencia. En este orden de ideas, la probabilidad de la violencia de los espectadores en el contexto del fútbol está probablemente exacerbada por el grado en que los espectadores se identifican con los equipos participantes, la rivalidad creada, reforzada o artificial con la que se promueve el encuentro deportivo, con la intensidad emocional, con la victoria del equipo y seguramente por la incomprensión de lo que el deporte simbólicamente representa. En concreto, la violencia en el deporte profesional traduce al ambiente de esa comunidad deportiva y sus intereses, fruto del desorden que se esconde detrás de la aparente orden, donde siguen operando reglas de dominación y de explotación para la obtención, lógicamente, de los máximos beneficios posibles. El ambiente propicio para desarrollar equilibrada y benéficamente el deporte no depende de un solo factor, ni de una idea ingeniosa, mucho menos de la buena voluntad. Requiere por necesidad la más alta y comprometida participación de los intereses encajados en el negocio del deporte profesional, dejando de culpar, aunque sea por deporte, a las organizaciones de enfrente. Le preguntamos a nuestros amigos público de Minuto 44, bajo las condiciones actuales, ¿usted asistiría a un espectáculo deportivo donde los organizadores y beneficiarios inmediatos no son capaces de reconocer siquiera su responsabilidad directa? La lucha indudablemente será reconstruir un auténtico ambiente de deporte profesional, sustentable y acreditable como un espacio cultural para la convivencia social y familiar.
el reconocimiento del problema por parte de la organización deportiva profesional responsable y la coordinación obligada con organismos públicos, sociales y privados es necesaria para reencontrar el camino del sano espectáculo deportivo. Por su atención, muchas gracias. Pues muy oportuno este comentario, mi querido licenciado, el cual lo agradecemos y bueno, que tengas feliz fin de semana. Igualmente, estimado Sergio. Gracias, licenciado Saúl Joaquín Figueroa, Premio a Jalisco al Deporte 2013-2014. Hacemos una pausa, volvemos rápidamente. Gracias por seguir con nosotros. Enrique Tusain, nuestro invitado del día de hoy. En días pasados escuché una opinión tuya que me llamó mucho la atención y es en torno a decir, ¿por qué está sucediendo en el fútbol esto? ¿Por qué en otros deportes todavía no se presenta? Y, ojo, que no se debe de presentar, ¿no? O sea, este tipo de situaciones creo que es importante indagarlo, ¿no? Ya decía algo el licenciado Saúl en torno a esto. Sí, yo la verdad es que es el comentario que hizo el licenciado Saúl lo palomeo prácticamente porque creo que explica mucho de lo que estamos viviendo. Lamentablemente, y aprovechando que estamos en la televisora de la universidad donde se genera mucho el conocimiento de Jalisco, yo creo que es un tema que los académicos, investigadores se tienen que empezar a meter de fondo, porque siento que muchos especialistas en temas sociológicos, politológicos, antropológicos incluso, no se meten porque lo ven, pues es un tema de fútbol, ¿no? No deja de ser fútbol, un tema secundario, no le han dado mucho peso. Yo conozco un par de investigaciones que se han hecho en Jalisco, uno sobre identidades colectivas que hizo Rosana Reguillo del ITESO, y recuerdo otro que lo hizo Fábregas Puig, cuando estuvo aquí en Jalisco, el antropólogo de Chiapas, que se llamaba Lo Sagrado del Rebaño, ¿no? Que era un compendio sobre los ritos en torno a los partidos de Chivas. Pero se ha analizado poco. Y yo sí creo que detrás de todo esto hay una violencia y una identidad simbólica que es muy importante que tomemos en cuenta. Es decir, las barras actúan como defendiendo territorios, con una lógica bélica, en el sentido de nosotros contra ellos que son mi enemigo. Es decir, todo ese tipo de narrativas genera una violencia que es distinta a la violencia de las calles o al pandillerismo. Es una violencia en donde mucho de tu identidad está en juego y eso creo que la hace incluso más agresiva. Que el problema es ese, ¿eh? Creo que muchos de los barristas, y no generalizo, pero no van ni siquiera a ver los partidos de fútbol. Sí. Van con la intención de afuera del estadio enfrentarse a la barra rival o a los aficionados al equipo rival y simplemente irse a los golpes. Que ese es el principal problema. El quitar a esa clase de personas, que yo soy simplemente de la idea de que nada le benefician las barras al fútbol, pero si se quiere iniciar desde alguna manera, credencializar y eliminar a esos personajes que no le benefician en lo absoluto al fútbol y a las familias mismas. Hace falta realmente, muchas familias se han ido del fútbol, no están ya en los estadios viendo un partido, porque ellos piensan que cómo voy a arriesgar a mi hijo a que puedan golpearlo, cómo voy a ir a un estadio, y todo ese ambiente familiar se ha perdido en los últimos años desde la llegada de las barras. Por bien o por mal, Sergio, es una moda que se trajo no solamente de Argentina, se ha traído prácticamente, principalmente fue en Argentina, pero se ha traído de todo Sudamérica para México. Pero yo lo veo para mal, no le veo nada de bien el hecho, porque además si se quiso traer con algo positivo, se desvirtuó. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, intereses de los propios clubes que han estado solapando ese tipo de cosas. De alguna manera es importante esto. Aquí en este programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte, hay otra refrán que decimos, donde el único deporte que no tiene cabida es el fútbol profesional, debido a la trascendencia es que estamos hablando de ello, ¿no? Y porque es algo muy grave que además puede brincar. Está el béisbol de Charros de Jalisco que estamos viendo extraordinarias entradas, estamos viendo otros espectáculos que se realizan aquí deportivamente hablando en nuestra ciudad, que la verdad no sucede eso, pero que ni queremos que suceda, y sin embargo ahí sí tienen mucho que ver las autoridades, porque además de esto de las barras, digo, yo no concibo, Enrique, amigos, Jesús, que por ejemplo escuchemos a un oficial del ayuntamiento
¿sí? Un tal señor Lomelí, oficial mayor, que diga que la responsabilidad es de la Federación Mexicana de Fútbol. Discúlpenme, ¿qué injerencia y dónde está en la ley los atributos que se le atribuyen, ¿sí? Si se puede decir así, a la propia federación? ¿Dónde está la autonomía de los municipios? Esto se está violentando y ojo, ¿sí? No me parece justo y lo seguiré sosteniendo. Es verdaderamente penoso que estén culpando a los cuerpos de seguridad. No, señores, está demostrado que ellos hicieron lo que saben y que lo hicieron bien. Quizás tarde. ¿Queremos tener robocots? Pues inviértanle, denles capacitación y no estén combinando, porque ojo, la seguridad privada, la mayor parte es de seguridad privada. Si hay elementos de seguridad pública, razón por la cual tardaron en entrar los de seguridad pública, que efectivamente fueron los que contuvieron, ¿no? Por eso simplemente se ha tenido estas cuestiones, porque nadie toma la responsabilidad, todos se pasan la bolita y hay esta clase de problemas porque federativos y autoridades tienen que trabajar en conjunto para por lo menos encontrar esa propuesta y sobre todo que pueda radicar, porque pueden estar en la mente de muchas autoridades, puede estar en la mente de los mismos policías qué hacer, pero si nadie toma esa responsabilidad y si nadie asume las culpas, esta cuestión de la violencia no se va a erradicar, Sergio. ¿Qué se debe de hacer en este entorno? A ver, yo voy mucho por el lado que tú planteabas, Sergio, creo que es interesante la claudicación de las autoridades de sus responsabilidades. Primero, porque bueno, por ahí alguna autoridad, no a Lomelí, a otro, se le ocurrió decir, por ejemplo, que el Estadio Jalisco pues, era un espacio privado, ¿no? Entonces, que no tenía mucho que ver el municipio en ese tipo de temas, cuando sabemos que la administración del territorio y de los inmuebles es una atribución del 115 constitucional vinculada al municipio, es decir, ahí no hay ni siquiera debate. Segundo, ha habido una impunidad tremenda, sobre todo con los acuerdos que se lograron hace un año, no sé si recuerdan, con Clubes Unidos de Jalisco, en esa mesa tripartita donde también estaba el Atlas, también se integró Chivas, el Ayuntamiento de Guadalajara, se pusieron distintos lineamientos para evitar que este tipo de cosas pasaran, entre ellos los filtros, que por cierto son profundamente ineficaces. Yo fui al Estadio Jalisco el domingo pasado. Revisan realmente a la gente que no, los barristas pasan. No, los barristas están en su casa. Es decir, nos pararon a todos nos pararon en los filtros y los barristas entraron y ya después cuando se acomodaran con sus banderas y sus trapos, como les dicen, pues bueno. A lo que me refiero es, la impunidad es que se determinan ciertos lineamientos, pasa tiempo, se va olvidando el problema y en el siguiente clásico sabemos que va a volver a revivir porque los estadios no están preparados para este tipo de cosas. El circuito cerrado, Sergio, ¿cuándo se ha utilizado para detectar puntualmente a los agresivos? Perdón, ve cuántos elementos de seguridad pública hay. Ahí uno, dos, ahí ya llegan. Casi 10 minutos en llegar. Sí, pero es que estaban afuera. Y toca un factor importantísimo, Enrique, el circuito cerrado. Que se ha mencionado que sí se tiene en el estadio, pero no se tiene en la zona adecuada, no se tiene que poner donde está la afición, donde está la parte preferente, se tiene que poner donde están las barras para poder identificar realmente a la gente que está en conflicto. Otra de las cosas que se tocó en aquella ocasión era la credencialización de todos los elementos de las barras, tanto de Chivas como de Leones y de Atlas, que ese fue el principal problema. Con uno que dijo que no, ya no se pudo concretar y ahí están los problemas. El equipo que dijo que no, ahora que pague es el que tiene los conflictos. ¿No? Dijo que no. Veamos, exacto. Perdón, pero otra cosa, en esa reunión hay que recordar, Enrique, estuvo la directiva de Leones y dijo, no barras, fuera las barras. No. El Atlas que dijo no. No, espérense. No? O sea, ojo, Alberto Castellanos estuvo ahí porque fue en esta temporada cuando sucedió, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Dijo Alberto Castellanos, no, señores, cero tolerancia a las barras. La UDG el Guadalajara las quitó, ¿eh? Sí. Hubo un momento en el que la quitó. Las disfrazó. Y volvió. Ahora con el regreso de Néstor de la Torre como puesto directivo, regresan las barras. Sí. Pero hubo un momento en que se quitaron. Y aquí es un error gravísimo de Gustavo Guzmán en decir que por tiempo indefinido, por lo menos se va a quitar las barras. Yo analizaría bastante esta situación del Atlas porque no es el primer caso que se da. Recordemos aquellos hace 3 años en el que hubo un conflicto entre la barra del Atlas y los policías en el que también se tuvieron esos problemas. Del recuerdo? ¿Por qué? Porque son antecedentes que vienen al caso, ¿por qué no decir aquí está la ley? Así de fácil. Así de fácil. ¿Por qué? No, aparte, hasta que maten a ¿cuántos? ¿Había 60,000 o cuántos había? Aparte, ahí, y yo estoy totalmente de acuerdo, no debe ser un tema de voluntad.
No debe decir, oye, club, ¿de verdad quieres desaparecer a las barras o no? ¿Quieres quitarles los boletos o no? Ley, se acabó. Las barras no entran a los estadios de fútbol, se acabó. Ahí es donde- Entran los individuos por separado, cada quien, pero no pueden entrar como barra y no tienen un lugar específico, nada. Ahí es donde yo digo, la autoridad ha entregado, Camisa. sí, se ha entregado precisamente a los clubes que si tú les dices o me garantizas la seguridad con tanto bajo este esquema o no hay partido, no te doy licencia, no te doy permiso. Vamos siguiendo el ejemplo del país que en una década logró reducir la violencia a cero en los estadios, Inglaterra. ¿Y cómo fue? Quitándole los boletos, interviniendo al interior de los hooligans, están boletinados para salir del país. Después de lo que sucedió en el Mundial del 98. Que eso era más grave, Enrique, Es decir, porque inclusive afuera de los estadios, en las casas, En los ahí pubs. se armaban los Entonces, ¿por golpes qué entre allá las sí se mismas- puede y aquí no? Porque ya se aplica la ley. Allá no hay impunidad, aquí sí. Ah, entonces estamos de acuerdo. Nuestras autoridades se han entregado a la delincuencia, así de plano. Le han dado, yo no sé, yo no quiero irme más de la boca porque yo no sé si haya contubernio, porque eso es lo que dejan pensar. Pero ¿cómo es posible que una autoridad no pueda decir, no señor, aquí en este estadio el municipio es el que manda en la seguridad? La vida de todos ellos depende de un municipio, no de la federación, no de lo que diga el señor, el secretario de la federación. Por Y es favor, realmente eso una es lo... burla lo que no paga entendemos. alguien que realice esta clase de cosas en un estadio de fútbol. Oye, la multa, ¿cuánto Es fue? una multa La lamentable la que 200. se da, inclusive Dos no- partidos de veto, por el amor en de aquel Dios, partido hombre. contra Morelia, que estuvo Cruz Azul contra Morelia, que también hubo un aficionado que se brincó, fueron 50 pesos lo que pagó. Es lamentable, Y es todo más en cuanto a lamentable- las autoridades. Porque si no te metes realmente al problema de fondo, este problema va a seguir. Y así tienen que meterse al problema de fondo para poder quitar poco a poco, porque esto no va a ser un problema que se va a erradicar de tajo en un año. Se tienen que meter Se para puede erradicarlo hacer. poco a poco y en algún momento ya que pueda desaparecer y se quiten los problemas. Se puede hacer, ¿eh? Aplicando la ley, simple y sencillamente, ¿sí? Te lo digo con conocimiento de causa. En un tiempo a mí me tocó ser jefe de inspección y vigilancia en el municipio de Zapopan y ahí en el 3 de marzo. Y no se arrancaba ningún partido si había invasión de ¿cómo se llama?, de pasillos, si había sobrecupo. Ese es tu problema. No se arranca. Por seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Hay corrupción. Eso es lo lamentable. Eso es lo que verdaderamente cala, que la gente que está metida, que dice que forma parte de una comisión, ya sea de regidores o de diputados, se estén entregando y no hagan nada. No puedo concebir que pasa por segunda ocasión o más ocasión un incidente en el Estado de Jalisco y dicen, vamos a presentar una iniciativa. ¿Cómo? Vamos a la pausa, volvemos. Bien, Enrique Tusain, decíamos nosotros en una parte de este programa, yo me resisto a decir si al Nuevo León le va mal, pues a Jalisco que también le vaya mal. Si al Distrito Federal le va mal en materia deportiva, también no. Yo creo que para algo existe la autonomía y yo creo que el deporte de Jalisco, hoy por hoy, 15 veces campeón nacional, que yo sigo preguntándome con todo respeto, ¿para qué sirve eso? No lo sé, porque pues igual te hacen tranzas, no te imponen, te dejas mangonear, no sé para qué sirva 15 veces ser titular de eso. Pero bueno, el reconocimiento y el esfuerzo es de los deportistas y por ellos se tiene que seguir luchando, porque todo mundo quiere ver Chicharitos, Lorena Ochoa, Canelos, Checo Pérez, y creo que hay talento en Jalisco. También medallistas olímpicos. También nos gustaría ver dentro de los deportistas que hagan una trayectoria de analistas deportivos, en las televisiones. Es decir, hay muchas salidas, ¿no? No solo ser deportista de élite. Pero yo creo que para eso, y ahí sí es un tema que tenemos que aprender de otros países, tienes que acompañar el deporte con otro tipo de instrucciones que vayan acompañando a los deportistas para darles realmente una vida integral. Yo he estado muy cercano, y lo he podido conocer de primera vista, esta escuela de creación de futbolistas del Barcelona que se llama La Masía. Lo recuerdo porque se me hace que es el modelo más interesante de formación integral de seres humanos que existe, a través de estos mismos modelos de autonomía.
que se le dan a ciertas regiones, a ciertos espacios del país y que utilizan el dinero para ese tipo de cosas. Y me parece impresionante cómo un niño que entra a los 7, 8 años a la Masía puede salir a los 22, 23 sin ser futbolista profesional, pero hablando 4 idiomas. 4 idiomas, con una muy buena educación en términos de licenciatura, puede estudiar hasta un posgrado y todo pagado por una fundación donde, por cierto, no solo hay dinero público, hay dinero de empresas privadas muy importantes de Barcelona que le meten dinero para poder generar una sociedad donde los deportistas tengan muchas salidas. Es decir, creo que el deporte tiene que ser una coordinación sí pública, donde por supuesto que el Estado tiene que entrar, pero también siento que nuestros empresarios de pronto son muy pichicatos, si se me permite la palabra, en el momento de empezarle a invertir. Quieren explotar en su marca y en su empresa que un deportista está siendo patrocinado, como lo fue en un caso OmniLife en su tiempo, pero sin embargo no le meten el dinero que le tenían que meter. Sí siento, y bueno, voy a diferir un poquito, habrá algunos pichicatos, sí, pero habrá otros que sí lo han intentado invertir, pero los han defraudado. Digo, ya se te olvidó, Panamericanos, sí. 2011, ¿cuántos empresarios le apostaron? ¿Y qué ha pasado? O sea, tampoco puedes estar así. Y yo creo que ningún empresario, ni tú, Enrique, ni Jesús, ni yo vamos a meter ni un peso. Sin certidumbre. Hombre. Pero lo que te quiero decir es, ¿tú crees realmente, ustedes creen que los Panamericanos era un proyecto de apuesta deportiva realmente? Yo creo que era un proyecto político de un gobernador, no de un partido político. Real, ¿no? Al deporte, tú como empresario, que te pueda generar ingresos, el deporte mismo. Si no es fútbol, difícilmente un empresario puede invertir en el deporte en general, y eso es lamentable, porque hay deportistas y hay deportes que en los últimos años han crecido bastante y que te pueden beneficiar. Vemos el caso específicamente de Charros de Jalisco, la euforia, el poder sacar el béisbol, el tener esa participación te puede beneficiar. Al igual que el baloncesto en algún momento te podría brindar, voleibol, hace falta realmente que los empresarios se involucren en el deporte. A ver, pero ojo, porque a mí me brinca esto. El béisbol siempre ha estado en Jalisco, Enrique. Ahí han estado las academias. Llevas 2 años dirigiendo, no has hecho nada. De repente llega Charros de Jalisco. Viva el rey y entregas todo. No, y ahora no fue con dinero de Armando Navarro y él lo ha dicho, 50 millones le metió el gobierno del estado. Y el estadio. Y el estadio. Que se tuvo que remodelar. Y el estadio pertenecía a Zapopan. Hoy Zapopan no pinta para nada ahí. Ese es un muy buen tema. O sea, por el amor de Dios, no se puede decir. Entonces, ¿por qué hay un director de deportes que para eso sí funcionó? Hombre, ojo, porque ahí hay algo más. Hay algo más, hay intereses de por medio, ¿sí? Y bueno, tarde que temprano saldrán, porque no es, o sea, si el béisbol siempre ha estado en la liga de Tlaquepaque, la SUTAC siempre ha existido. Es la que más da beisbolistas. No, y aquí, digo, en esta zona cercana al Canal 44, Zapopan ha sido una zona de muy buenos beisbolistas, ¿no? De ligas de primera y segunda fuerza muy interesante. Ahora, no hay nadie ni los propios regidores de Zapopan, ni los regidores ni los diputados decir, a ver qué pasó, porque el béisbol sí está funcionando, una escuela que ya lo dijimos, o sea, ¿cuánto le están cobrando? Limitaron a muchos niños. Decían que 5,000... André Marx decía, yo quiero 5,000 niños así. ¿Cómo los vas a hacer? Si estás cobrando un dineral, equipo y todo, pues que me diga cómo. Bueno, pues ya se está viendo que el gobierno le está metiendo. ¿Por qué le está metiendo al béisbol? Porque yo creo que es un tema que posiciona bien al gobierno, que lo puede rentabilizar, como decir, nosotros devolvimos a los Charros, nosotros. Yo creo que en términos políticos le ha sacado raja al gobierno del Estado, me queda clarísimo. Y es una apuesta legítima. A mí no me gusta que el dinero de los contribuyentes se pague en deporte profesional, siempre lo he criticado. En deporte amateur es otra cosa, ¿no? Porque aparte el objetivo es otro. Pero en un deporte profesional que el objetivo es comercializar y obtener ganancias privadas, el Estado no puede ser socio de un objetivo así, de entrada. Pero volviendo a los 15 años de victorias, yo creo que faltaron 2 cosas. Uno, hacer la transición de deportes, digamos, o de juveniles, a tratar de consolidar algunos buenos prospectos para olímpicos y para otro tipo de competencias. Nunca se hizo. En realidad,
la apuesta del gobierno era cómo hacerle para generar este tipo de victorias, porque también el gobierno de Emilio González Márquez, mucho de su mercadotecnia y propaganda estaba basada en las victorias de los jóvenes atletas. Hay que recordar, todos somos uno y todo este tipo de cosas, nació exactamente de eso. Eso es uno. Y segundo, en realidad nunca se pensó en cómo se consolida el deporte en Jalisco a partir de estos resultados. Los resultados, si no te sirven para algo, para proyectar a Jalisco en términos de tener mejores infraestructuras, mejores academias, en realidad sirve de poco. Sirve como discurso político, pero hasta ahí. No, y además, volvemos a lo mismo, vamos las mismas figuras. Iván Bautista como entrenador, Iván Sánchez, Germán, Carla Orozco, Cintia Valdés, Rodrigo Diego, y todos enclavados, pero natación no es clavados. Qué bueno que se esté dando. Sí, a fin de cuentas se dijo que era un centro nacional, no se ha oficializado este tipo de cosas. Y dos que a fin de representantes cuentas, importantes rápidamente, Sergio, ya no están en Jalisco. Hablamos de Ruth Castillo y hablamos de Alejandra Zavala, dos deportistas destacadas que son de Jalisco y ya nos representan. vámonos a la pausa porque don Octavio Flores está que truena. Déjeme decirle que yo le tenía muchísimas ganas a este programa y agradezco verdaderamente la presencia de Enrique Toussaint. Y Enrique, nos quedan 2 minutos, te lo cedemos. ¿Con qué quieres concluir? ¿Algo que tú quieras redondear? Yo creo que mucho digamos, de las buenas ideas en términos de políticas públicas surgen de tratar de imitar, si se puede decir, de adoptar y de imitar buenas prácticas internacionales que se hacen en otros países y que las vemos como positivas. En materia de violencia, creo que de entrada tenemos que darnos cuenta que este tema nos está rebasando y las autoridades lo tienen que ver como un punto fundamental de cara al futuro. En materia de proyección de Jalisco, creo que debemos de entender que si queremos fincar un proyecto exitoso, tenemos que empezar con los cimientos, y los cimientos son a mediano y largo plazo, y son inversiones que de pronto al político y al gobernante no le dan réditos automáticos, inmediatos para la siguiente elección, pero que sí logran construir verdaderamente proyectos de futuro. Si seguimos parchando uno encima de otro, buscando victorias en olimpiadas nacionales, pero en realidad no cimentamos un proyecto mucho más estructural e integral, va a ser imposible tener el deporte que queremos. Y otra, y creo que esto también para los electores, fíjense en los proyectos y en los programas que llevan los candidatos en materia de deporte. Son una no, es que ahí tienen documentos. Por ejemplo, el documento que todos que presentan de su plataforma viene la parte de, porque aparte lo meten cultura, deporte, recreación, le meten como 50 temas al mismo, y es de una pobreza impresionante, de una visión corta y de puntos comunes de lo que ya hablábamos, ¿no? Centros y bueno. Rápidamente, antes de que se nos termine, y que creo que esta es la última pregunta, Enrique, ¿deben de existir las comisiones de deportes en regidores y diputados? Porque yo no veo que verdaderamente estén. O modificaciones. Creo que deben de existir. Yo creo que es un tema que tiene que ser discutido tanto en el Congreso como en los cabildos. El gran problema ahí es que, como casi todas las comisiones, el trabajo se hace mal y, por ejemplo, las comisiones tienen órganos técnicos. No hay dentro de los órganos técnicos la gente preparada para hablar de este tipo de temas. Tenemos que profesionalizar las comisiones, que es otro debate, ¿no? Entonces sí deben de existir, pero de otra manera. Sencillamente, porque aquí estamos viendo la actual precisamente, que está la Comisión de Juventud y Deporte, que ha dejado mucho que desear, la verdad. Sí, felicidades por tantas iniciativas y acuerdos que hayan presentado, pero... De ese, casi la mitad, más de la mitad, son diputados suplentes. No son diputados que comenzaron la legislatura. Y que no les interesa y no entienden, con todo respeto, del deporte. Y los pocos, porque estaba Miguel Castro, que se dice muy atlético, que estuvo con Dionisio Cerón apoyándolo en Tlaquepaque, pues quedó a deber, señores. Nos vamos. Jesús, gracias. Como siempre, un placer. Gracias. Enrique, esta es tu casa. Gracias por estar. A usted que nos sigue semana a semana, le recordamos, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias.